Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Seguimos con nuestros 101 trucos de Excel y esta vez vamos a ver un truco que te puede ayudar mucho en la creación de tus fórmulas. En ocasiones puede suceder que las fórmulas resulten complejas y sea difícil de recordar si las vemos luego de un tiempo o si estamos dentro de nuestro trabajo y compartimos los archivos con compañeros. A veces es difícil que alguien entienda qué hace una fórmula. Es por ello que vamos a ver, utilizando la función n, cómo agregar comentarios dentro de las fórmulas de tal manera que permitan explicar qué hace una fórmula. La función n permite transformar números en formato de textos a valores numéricos, convertir las fechas en números, etcétera, etcétera, pero también permite agregar o utilizarla para agregar comentarios en nuestras funciones, y es lo que vamos a aprovechar en este momento. Supongamos que tenemos esta función donde indica de que si la celda C8 es igual a 100, me coloque un 0. En caso contrario, va a elegir el segundo valor de la serie de datos seleccionada. Esto sería probablemente difícil de explicarle a una persona o recordarlo en algún momento determinado, para lo cual vamos a utilizar nuestra función n. De esta manera voy a ponerle un más y voy a escribir la función n. Como dice ahí, convierte valores no numéricos en números, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a simplemente abrir paréntesis, agregar doble comilla porque vamos a agregar un texto, y le he escrito la explicación de la función indicando de que si la celda C8 es igual a 100, entonces seleccionar la segunda celda, que es básicamente lo que hace la función. Voy a cerrar el paréntesis y voy a dar un enter. Como podemos ver, la función funciona perfectamente y nuestro comentario agregado aquí no interfiere de ninguna manera en el funcionamiento o en el cálculo de la función. También es verdad que puedes agregar haciendo un clic con el botón derecho y agregando un comentario a la función, pero a veces suele ser molestoso ver este pequeño cuadrito dentro de la celda. Personalmente me gusta agregar comentarios en mis funciones para recordarlas en lo posterior y saber de qué trataba dicha función o dicha fórmula, sobre todo cuando son hojas de cálculos que contienen muchas fórmulas y pues no las estás modificando de manera constante y es difícil a veces volver a recordar. Así que tener un mensaje te puede ayudar. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil e interesante y lo puedas aplicar en tu trabajo. Gracias por visitar nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.